Bueno, buenas noches a todos. Bueno, gracias por venir, colegas. Un poquito la idea retomar, juntarnos la gente de esta zona y bueno, y compartir experiencias a través de determinados temas que sean la excusa para poder hablar de lo nuestro, ¿no? Es un poco la propuesta. La idea es tocar temas que estamos todos los días enfrentados con ellos, que a veces nos generan algún tipo de situación problemática y bueno, para resolverlos. Y la idea es que bueno, que sea totalmente participativo, que realmente ustedes cuenten sus experiencias, que generar ese debate que tanto falta en medicina veterinaria para poder unificar algunos criterios que quizá que cuesta mucho hacerlo. La idea es una charla por mes en este horario, cuando dejamos de trabajar. Que bueno, cuesta un poco, pero bueno, en lugar de ir a la casa, tratar de hablar un poquito de nosotros y después hablaremos en nuestra casa de otros temas, y esa es la idea. Este es el primer tema sobre gastroenterología, un poco el abordaje de la gastroenterología desde la clínica básicamente, y bueno, qué herramientas podemos tener para poder llegar a diagnósticos, por lo menos presuntivos en muchos casos, y definitivo qué sería lo mejor. Y luego, en el transcurso del año, vamos a charlar sobre transfusiones en caninos, transfusiones en felinos, el tema de manejo de gastroenteritis en cachorro, que bueno, que eso tenemos con bastante frecuencia en nuestra clínica, problemas dermatológicos, y después un tema del manejo del dolor, que nosotros, cuando yo me gradué hace tantos años, 20 y pico, el dolor no existía y a veces estaba mejor para que el animal no se movilice. Era nuestra idea, y ahora sabemos que si no manejamos bien el dolor, los animales se nos mueren. Entonces, también es un tema el manejo del dolor agudo, el manejo del dolor crónico, son nuevas prácticas que hay que manejarlas de la mejor manera. Y por último, una charla de nutrición, también con el manejo de la obesidad. Cada vez tenemos más animales obesos, y es un abordaje que está bueno tenerlo fresco para poder indicar a nuestros pacientes y resolver ese tema. Bien, quiero agradecer a las empresas que nos apoyan. A veces es muy difícil organizar estas cosas, lleva mucho tiempo, esfuerzo, pero las empresas que nos acompañan, como CTO, Agropecuaria Merlo, distribuidora Poggi, que también los ha invitado a ustedes, y Eucanuba, que también no está presente hoy, pero también ha participado con la invitación, y por supuesto hablando de lo nuestro, que por eso estoy acá, para tratar de difundir esto, lo que vamos a charlar, la gente que no se puede arrimar de otro lado, bueno, tratar de que bueno, puedan contar también con la charla. No van a tener la charla vivencial, que es muy rica, que eso realmente creo que no se va a poder suplantar nunca. Yo a veces cuando quiero entrar en Internet y tener una capacitación en Internet, por lo menos me cuesta. Necesitamos, yo al menos el cara a cara, tratar de ver que realmente, bueno, la experiencia del otro, si lo entendió o no lo entendió, bueno, qué propuesta tiene, eso creo que no se va a reemplazar nunca. Entonces, pero para aquellos que no pueden, tener la opción de al menos escuchar las charlas. Bien, vamos a comenzar hoy con el tema de gastroenterología, que representa un porcentaje importante de la clínica en pequeños animales, y el título es ¿qué debemos considerar para llegar al diagnóstico final? Bueno, no funciona muy bien. Ahí estamos. Bien, sabemos que por estadísticas aquí en otros países representan un porcentaje importante de la clínica diaria. En Argentina aproximadamente entre el 35 y el 40% de las consultas que tenemos todos los días es de gastroenterología, cachorros que tienen vómitos, diarrea, animales adultos que tienen diarrea crónica. Bueno, eso es un tema, un síntoma común de todos los días en nuestra clínica médica. Y el es que muchas enfermedades se presentan de la misma manera. Vienen nuestros pacientes, el propietario comenta que bueno, tuvo vómito y tuvo diarrea. Y eso es un tema, digamos, que tan común de todos los días, y que bueno, lo primero que debemos hacer, o por lo menos considerar si ese paciente es gastroenterológico o no lo es. Eso significa que hay muchas enfermedades que generan vómitos y pertenecen al aparato digestivo. Por ejemplo, un problema renal, un problema endocrino, que bueno, que me va a manifestar el aparato digestivo, el origen está en otro lado. Entonces,
como clínicos tenemos que tener esta situación de que lo que estamos viendo quizás no es el foco del problema, sino que los más atrás, ¿sí? Y esa es un poco la orientación. Entonces, para los que hacemos gastroenterología, quizá que esto de determinar si nuestro paciente tiene un cuadro digestivo o no es importante para comenzar, para partir, o sea, desde el punto de vista de la diferenciación. Bien, algunas consignas que me gustaría compartir con ustedes, que siempre aprendemos del otro. El hecho de juntarnos acá, no solamente uno que habla, sino que otro escucha y puede transmitir su experiencia, es lo que realmente nos genera el aprendizaje, ¿sí? Y esto, el hecho de compartir experiencias, no solamente las cosas que nos va bien, sino que las prácticas que realmente a veces hacemos mal, eso sirve como materia prima del aprendizaje. Decir que no he cometido errores o que no cometimos errores me parece que es una falacia. Todo el mundo me parece que ha hecho en su comienzo, inclusive ahora también, quizá que cometemos errores un poco menos que antes, pero también existen, pero eso capitalizarlo. Especializarse y colgarse en la tecnología. Hoy día la clínica ha cambiado tanto que yo veo que estamos siendo una clínica totalmente diferente. En el pasado los perros se regalaban, hoy todos se venden, nada se regala, todo se vende. Han invadido un montón de razas que antes no estaban, por ejemplo el ovejero alemán. Yo me acuerdo que cuando me gradué teníamos ovejero alemán, el Doberman, el pequinés y el dálmata, por los 101, el dálmata, y no había mucho más, y estaba el mestizo, ¿sí? Y hoy día realmente tenemos un montón de razas. Por ejemplo, pequineses no hay más, casi, yo tengo muy pocos. Doberman hay muy poco. Entonces vieron que el tema de las razas también hace que nuestra clínica cambie. Hay una invasión de perros chicos, hay una invasión de perros braquicéfalos, que bueno, que tenemos millones de problemas vinculante con eso, que son dolores de cabeza, que de repente nos complica la situación, pero bueno, es lo que tenemos como sustrato, digamos, de la práctica de todos los días. Y bueno, sobre eso también tenemos que ir ajustando nuestros conocimientos, ¿sí? Y también desde el punto de vista de las razas, desde el punto de vista del propietario, nuestro cliente es totalmente diferente antes, el cliente es mucho más exigente, el cliente pide más por menos, pide más por menos, y el cliente, bueno, ya trae información que antes no, como por ejemplo el tema de los celulares. Muchas grabaciones que vamos a ver me los trajeron los clientes, grabaciones de materia fecal. Antes la traían en un bolso, ¿se acuerdan? Y sacaba del bolso la materia fecal, el vómito, y te lo abrían, y mire doctor, y olfatelo. Claro, sí, el WhatsApp, exactamente, el WhatsAppeo de todo, en realidad tenemos, y es una fuente rica de información. Ah, todo en Internet. Sí, es verdad. Y bueno, y todo eso es la clínica de hoy, ¿eh? Y hay que ver cómo será la clínica del mañana. Que creo que quizá que seguramente a lo mejor con un pequeño dispositivo podemos tener información. Hoy los celulares hay determinados tipos de aplicativos que realmente, bueno, vos haces un cálculo y ya sabes la cantidad de fluido que le tenés que dar. Eso está muy bueno. Hay celulares que realmente te miden el pulso. Hay celulares que te miden, que hacen un ECG, para caninos estoy hablando, en Estados Unidos. Entonces, que dentro de poco también lo vamos a tener. Es un aparatito, un adaptador que se coloca en la carcasa y puedes hacer un electrocardiograma rápidamente en nuestras mascotas. Entonces, todo eso va a llevar a una medicina totalmente diferente, una medicina en tiempo real, que bueno, que es lo que piden. La celeridad es moneda corriente. Bien. Miren lo que decía Hipócrates hace mucho tiempo atrás. Decía, en el examen debe verse todo lo posible, o sea que utilizar el sentido de la vista, sentir todo lo posible a través de nuestro tacto seguramente, y oír todo lo posible. Hipócrates decía que aprendemos cuando todos los sentidos pasan por la inteligencia. Entonces, claro, este principio es tan vivo hoy día que a veces cuando hacemos la comparación con medicina humana,
que vamos al médico y no te revisa, simplemente te prescribe. Entonces, en medicina veterinaria, por suerte, tenemos esta semiología que no se ha perdido tanto, ¿sí? Entonces, el tema de utilizar nuestros sentidos nos sirve muchas veces para llegar al diagnóstico, ¿sí? Y eso, un poco eso es la matriz de la charla de hoy, ¿sí? Bien. Bueno, y esto. Tenemos que entrenar nuestro cerebro. Muchas veces vamos al gimnasio para hacer nuestra ejercitación de nuestros músculos, pero nunca vamos al neurogym. Y el neurogym es esto, lo que estamos haciendo hoy. O sea, realmente refrescar nuestros conceptos, tratar de incorporar algunas cosas nuevas, o al menos repasar lo que teníamos, ¿sí? Y en la experiencia es el aprendizaje, ¿sí? Y de eso se trata. Bueno, otro tema es ponernos en el lugar del otro. Hay veces que, por ejemplo, este gato que está mirando este pez, o el pez mirando al gato dentro de la pecera, ¿sí? Esto tiene que ver con las prácticas que nosotros hacemos, como por ejemplo, la práctica esta de colocar en un gato una sonda esofágica o nasogástrica, con lo dificultoso que es realmente para el gato o lo incómodo que es para el animal, ¿sí? Imagínense nosotros con una sonda, mucha gente que tiene una sonda nasogástrica relata en la internación lo molesto que es. Entonces, si sabemos que es molesto, ¿por qué no generamos una práctica que sea confortable para nuestro paciente, que le genere menos estrés? Porque hoy el tema del estrés también es un tema que considerar en nuestros animales de compañía. Y bueno, y eso también va en ponernos en lugar del otro. O sea, ¿qué pasaría si nosotros tenemos esa sonda puesta y nuestro paciente que también se la colocamos? Van a sentir exactamente lo mismo o parecido. Entonces, hoy colocar una sonda en el esófago, de esofagostomía, es práctico, tiene mejor utilidad, podemos administrar mucho más volumen y aparte es muy cómodo para el paciente. Entonces, ponernos en lugar del otro es esto, es de hacer prácticas que sean beneficiosas para nuestros pacientes y lo mismo desde el punto de vista de la cirugía. Yo me acuerdo que tenía un profesor que decía que la mejor cirugía, ¿saben cuál es? La que no se hace. Y esto es así. Bueno, ¿qué hace más feliz al veterinario? A ver, esto me gustaría que ustedes opinen. ¿Qué lo hace más feliz a ustedes? Aparte que el propietario pague la consulta. Bien, sí. El diagnóstico, exactamente. A mí me hace feliz el diagnóstico, que todo lo que leí en la facultad o en el libro lo podemos llegar a decir, bueno, yo diagnostiqué esta enfermedad y bueno, realmente lo que aprendí lo puedo poner en práctica. ¿Sí? Bien, llegar al diagnóstico final. O sea, el diagnóstico final, bueno, tiene una secuencia que siguiéndola es muy raro que nosotros nos perdamos. Y, y nuestra práctica tiene sentido. O sea, realmente hay un libro de Echeverría, dice el hombre en busca de sentido. Y es tan lindo leer eso cuando nosotros le encontramos el sentido a las cosas. Realmente encontrar el sentido es, bueno, que la gente nos devuelve a través de determinadas cartas o comentarios o llamadas lo que nosotros hicimos. Miren, no sé si se lee bien desde atrás. Este paciente nos escribió, el propietario, ya parece que hubiese escrito nuestro paciente. Para todos y todos les envío una fotito de cómo quedé después de mi operación. Gracias a los que me ayudaron, en especial el doctor Marcos, Ernesto, Claudio, Fernanda y Mónica, que me hizo cosquillas en mis semáforos cuando estaba dormido sacándome las placas. Todos me dieron fuerzas para salir adelante, prontito les voy a visitar. Un abrazo de Bodoque, Daniel y Fernanda. Esto realmente nos llena de satisfacción, ¿sí? Porque esto terminó bien. Y aún no terminando bien, depende cómo nosotros abordemos la clínica y abordemos nuestro trabajo de todos los días, también tiene sentido. Por ejemplo, este caso. Miren, Inés Granada es muy actual, hace 3 días, hace el 28 de marzo, hace muy poquito, hace 3 días atrás. Hola doctor, soy Inés, la dueña de Julián. El labrador dorado que tenía la enfermedad linfocitoca. Ahí se equivocó ella, era enfermedad linfocitaria severa, ¿sí?
Quería contarle que Julián murió el sábado pasado, la misma noche después de volver de Ituzaingó. Es una señora de Capital. Murió dormido y sin sufrimiento. Le quería dar las gracias por todo lo que nos ayudó, por sus sabios conocimientos y porque me sentí acompañada y tranquila a lo largo de su enfermedad. Traté de que tuviera la mejor vida posible y creo que así fue. Vuelvo a darle las gracias por el excelente trabajo que hace. Nosotros vamos a extrañar a Julián mucho. Gracias, Inés. Esto también reconforta. El hecho de hacer todo y realmente el animal, bueno, no se nos fue, ¿sí? Se fue porque la enfermedad quiso que se fuera, pero no porque nosotros dejamos de hacer cosas, ¿sí? Es un poquito el criterio, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cómo lo hacemos? A ver. La idea es que, a ver, qué le transmite este video. ¿Y qué les parece? ¿Eh? Genera mucho vómito. Mucho vómito. Mucho vómito. Claro. Bueno, el capitán de ese barco seguramente no estaba perdido. Tenía su rumbo, su carta náutica, su horizonte. Por más que ese mar totalmente embravecido, sabía cómo llegar al puerto. Sabía cómo llegar a destino. De la misma manera, nosotros tenemos que tener nuestra guía, nuestro plan, nuestra ruta diagnóstica. Teniendo nuestra ruta, seguramente vamos a llegar a nuestro puerto, que es el diagnóstico, ¿sí? Y con el diagnóstico vamos a hacer el mejor tratamiento. De eso se trata. También quería mencionar a Mandela, Nelson Mandela, que la verdad que tiene frases que llenan el alma y que decía: soy el amo de mi destino y soy el capitán de mi alma. Realmente no, él nunca perdió su rumbo, siempre supo a dónde ir, ¿sí? Nosotros en la clínica exactamente lo mismo. Por más que vengan los pacientes con hemorragias severas, con vómitos con sangre, con diarrea, que el propietario quiere el diagnóstico, sí doctor, que tiene ya, y que nos pone bajo presión todo el tiempo, bueno, tenemos que estar tranquilos. Si tenemos nuestro rumbo, vamos a ver qué hacer y tomarnos el tiempo que corresponde, ¿sí? A veces cuando hacemos las cosas rápido salen mal, y cuando hacemos muy lento también, entonces tenemos que tener la medida justa. Bueno, ¿cuál es el plan? En medicina veterinaria el plan básicamente es la clínica, hacer una buena clínica, utilizar en forma selectiva los medios complementarios que nuestra profesión tiene, que por suerte son muchos, interpretación de los resultados. Una vez que tengamos toda la información, bueno, pensar realmente si en realidad toda esta secuencia de estudios que hicimos más la clínica corresponden y tiene una lógica, Con eso llegamos al diagnóstico definitivo, el tratamiento y el seguimiento del tratamiento. Porque muchas veces hicimos un buen diagnóstico, un buen tratamiento, pero ¿qué es lo que ocurrió? En la casa no se cumple lo que dijimos, en lugar de darle la propietaria el medicamento, se lo da a la abuela 2 o 3 veces, o se lo olvidó. Entonces, toda esta situación es importante, llamar por teléfono, citarlos, no perder a nuestro paciente, no dejarlo a la deriva, ¿sí? Entonces, ahí también estriba muchos de los fracasos que tenemos en veterinarias, también pasa por esta parte, ¿sí? Por no hacer un buen seguimiento del tratamiento. Bien, a ver, la pregunta para todos. ¿Qué debemos hacer antes de subir el paciente a la camilla o antes de la exploración física? ¿Qué es lo que hacen ustedes? La anamnesis. Perfecto.
una buena anamnesis, escuchando perfectamente todo lo que hay que escuchar al propietario, ¿sí? Entonces, una reseña, una anamnesis y considerando los datos desde el punto de vista de gastroenterología, si tenemos la especie, la raza, la edad, localidad y vínculo con el propietario. Hoy los vínculos con el propietario cambiaron, antes estaban afuera, los animales ovejeros alemanes Doberman raramente estaban dentro de la casa, hoy están adentro de la casa y también están en la cama. Muchos duermen en la cama. Entonces esto también arroja un vínculo que también tenemos que considerar. Por ejemplo, teniendo esta información, si tenemos un boxer, fíjense que fácil, un boxer, un canino boxer, de 3 años con una diarrea crónica, ¿en qué pensamos? Diarrea crónica del intestino grueso. En los libros está. ¿Mm? ¿En qué pensamos directamente? O sea, si tenemos la información teórica, solamente con estos datos, seguramente llegamos al diagnóstico. Repito, canino, boxer, 3 años, localidad de la patología intestino grueso y vínculo con el propietario adentro, ¿sí? Claro, inflamatoria colitis histiocítica del boxer. Es lo primero que pensamos, o sea, realmente con estos parámetros es lo primero que podíamos pensar, ¿sí? Va otra. Va otra. Felino, mestizo común, de 4 años, diarrea crónica, muy flaco, caquéctico, hiperactivo, hipertiroidismo. Entonces, fíjense que con muy poquitos datos, nosotros con muy poquitos datos, esto es clínico, colegas, es solamente clínica. Entonces, con estos datos es muy probable que llegamos a un diagnóstico presuntivo bastante acertado, ¿sí? Bastante acertado. Solamente con estos datos y teniendo el conocimiento teórico, la buena observación de nuestro paciente, preguntar bien al propietario lo que tenemos que preguntar y aparte mi experiencia es que preguntar y preguntar 2 veces, ¿eh? Cuando ustedes tienen una anamnesis, preguntan el día de hoy y preguntan al otro día lo mismo, la respuesta es diferente. Y si le preguntan al chico, el chico dice la verdad y y el adulto no tanto, ¿sí? Bien, bien, entonces recopilar información de su historial clínico. Muchos pacientes gastroenterológicos, generalmente en los animales adultos, cuando es crónica, son pacientes que mudan de veterinario. Están de un veterinario a otro, de otro a otro y no paran. No paran porque no hay respuesta. Entonces lo primero que hace es darle un antidiarreico, del que ustedes ya conocen, le dan un antibiótico blanco, que siempre te dice el antibiótico blanco, que ustedes también lo conocen, y el animal sigue con lo mismo. Entonces, un dato importante, el tiempo de evolución, otro dato importante, estudio del hábitat, si está en el exterior o dentro de la casa, qué estudios previos se le hizo, y si son confiables esos estudios previos que se le hicieron, y los tratamientos recibidos. Porque es muy probable que, bueno, lleguen a un diagnóstico y cuando hagan la prescripción, la receta, le van a dar el mismo antibiótico que le dio el primero. Entonces significa que para ese paciente ese antibiótico, por más que el diagnóstico lo diga, no funcionó, ¿sí? Entonces esto es simplemente clínica. Bien, seguimos observando. ¿Sí? No funciona, Observación física, la actitud del paciente, condición física, el estado nutricional, si es un animal muy obeso. ¿Qué pasa si tenemos un animal que tiene diarrea y está gordito? ¿De dónde viene el problema? ¿Dónde está la localización? ¿Cómo? Intestino grueso. Exactamente. Si tenemos un paciente que tiene diarrea, el propietario sí sabe, tiene mucha diarrea, hace tiempo, y ustedes lo ven que el animal está gordo, el problema está en el intestino grueso. No está en otro lado. Exactamente. Pero todavía no vimos la materia fecal. O sea, realmente tenemos nuestro paciente acá, eso es como ensayo, está ahí arriba, está el propietario que nos está contando cosas y estamos viendo. Ni siquiera lo tocamos. O sea, todavía ni siquiera tocamos. Primero escuchamos, hicimos el anamnesis y el interrogatorio, ahora estamos mirando y es lo que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, con todos datos. Observación del vómito,
que bueno, esos vómitos antes venían en la cartera, ahora ya vienen en un celular, por suerte, ¿sí? Y observación de la materia fecal. Bueno, a ver, si queremos localizar una patología, me gustaría que me digan dónde está la patología del aparato digestivo, en qué lugar. Esófago. Mm. ¿Quién dijo faringe? Faringe. Este perro, si estuviera en el esófago, deberíamos tener regurgitación. Entonces, claro, si no tiene regurgitación, solamente es el video que trajo el propietario y está todo el tiempo así. No produce nada, solamente esto está todo el tiempo tratando de tragar su saliva y no lo puede, ¿sí? ¿Mm? ¿Cómo? Claro, no tiene tos, doctor, no tiene tos. ¿Mm? Está tratando esa expresión de esa arcada o ese carraspeo de esa arcada, está tratando de liberarse de algo que tiene ahí en la faringe, ¿sí? Bien. Esta es la evolución, bueno, hace 2 meses que está así. Entonces, claro, pero lo importante, ahora después vamos a ver las enfermedades, pero importante saber que la localización de la patología, eso es importante. ¿Sí? Bien, seguimos mirando. ¿Y este animal? ¿Dónde está la patología? Perdón. ¿Mm? ¿Mm? Me derivaron para gastroenterología. O sea, tiene un problema respiratorio. Entonces, ¿dónde está la patología? ¿Eh? En el tórax. Y dentro del tórax, en el esófago. Claro, este animal tiene una neumonía por aspiración y realmente cuando vemos dos animales que tienen neumonía por aspiración, del aparato digestivo lo que debemos pensar en una primera instancia, un megaesófago. ¿Sí? Bien. Entonces es un cuadro respiratorio, pero tiene su origen en el aparato digestivo. ¿Sí? Entonces, lo importante, el paso siguiente, es la localización de la patología. Si tenemos en la boca, el paciente que va a tener? ¿Eh? Hipersalivación, halitosis, va a tener una dificultad en la aprehensión del alimento. O sea, con todas estas alteraciones, indudablemente el problema está en la boca. ¿Sí? En la faringe, disfagia. Exactamente, disfagia. Entonces el signo característico de la enfermedad faríngea es la disfagia. En el esófago, regurgitación. Estómago, vómitos. Intestino delgado, adelgazamiento, diarrea y vómitos también. Exactamente. Intestino grueso, colitis, colitis, páncreas, diarrea y vómitos, e hígado. Bueno, claro, pero fíjense que con pocos datos podemos ir de a poco clasificando dónde está la patología. A veces un poco más complejo, otras veces mucho más sencillo, ¿sí? Entonces, observando el vómito gleroso significa que es un problema de tipo digestivo alto, seguramente una irritación, una gastritis, va a generar que ese vómito tenga características inflamatorias, un vómito gleroso, me está diciendo que la patología está solamente en el estómago, ¿sí? Generalmente en el estómago. Si ya tenemos un vómito bilioso, ¿qué me está diciendo? Que en el hígado, pero también puede estar en el intestino delgado, donde hay un reflujo duodenogástrico, ¿sí? Entonces, fíjese que
teniendo en cuenta esto y sabiendo que los receptores del vómito están en el antro pilórico y en el primer tramo del duodeno, entonces, dependiendo del vómito, podemos saber por dónde está la patología, si está en el antro pilórico o si está en el antro pilórico y el duodeno. ¿Sí? ¿Qué decías? Ah, bueno, perfecto. Bueno, otro tema, la observación de la materia fecal, ¿sí? Si tenemos una materia fecal amarillenta, bueno, esto había un piso que contrasta más rojo, pero no tiene sangre, sino que es rojo, ¿dónde está la patología? ¿Mm? En el páncreas, intestino delgado. Podemos decir que el intestino delgado, ¿cómo? Más amarillenta, ¿eh? Esto es marrón, es más marrón. Y tenemos que decir que puede ser una enfermedad intestinal que puede ser bacteriana, puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal también, ¿sí? Y si es de color verde y no comió pasto, ¿eh? ¿Cómo? Puede ser parasitaria o hipermultiplicación bacteriana. También da este tipo de, exactamente, de deposición. A veces con el color podemos también determinar por dónde estamos, ¿sí? Es una orientación. Bien, la materia fecal, esta materia fecal, ¿de dónde viene? Y esta. Del colon, exactamente. Con esta imágenes que nos mandan los propietarios o que nos traen el propietario, indudablemente estaría en el colon, ¿sí? Entonces tenemos patología del intestino grueso. Esta, sí. Esta, claro, indudablemente es una materia fecal. Esta es normal. Es de perro, ¿eh? Se están confundiendo ustedes, es de perro. Esta es normal, pero esta podríamos pensar que, seguramente porque es muy pequeña, que tengamos un problema en el colon, que podría ser una alteración del colon, o también enfermedades extracolónicas que generan alteraciones, como por ejemplo una compresión por una prostatomegalia, un tumor de ganglios sublumbares, una fractura pelviana. Bueno, son varias cosas que también tenemos que considerar que puede generar una materia fecal así, ¿sí? Bien, ahora nos vamos a las manos. Fíjense, todo lo que hicimos hasta ahora es simplemente escuchar, mirar y nada más. Ahora empezamos a trabajar con las manos, ¿sí? Bien, vamos a hacer la palpación manual o la palpación bimanual. También vamos a auscultar para verificar los sonidos hidroaéreos que se encuentran en el aparato digestivo, generalmente en el abdomen. Percusión y el tacto rectal, ¿sí? Todas estas prácticas con las manos debemos hacer como clínicos. Y fíjense, este paciente, bueno, estamos haciendo una palpación solamente con una mano, unimanual, y esta realmente estamos haciendo el diagnóstico clínico de un megasófago. El diagnóstico clínico del megasófago significa, es la técnica de Hemlich, apretando el abdomen, lo que va a ocurrir es va a salir el esófago por el lado izquierdo del cuello, ¿sí? Entonces ustedes tienen un diagnóstico clínico sin necesidad de otra cosa que en las manos del megasófago. De Hemlich, H-E-M-L-I-C-H. Bien. Entonces, fíjense que con la clínica podemos hacer mucho. Bien. ¿Quién lo dice este animal? El colega de la cuadra. La competencia. Si lo mandamos al competidor y tenemos un competidor menos. Nos tocan estos pacientes, ¿eh? Sí. Están embravecidos, ¿eh? Bueno, la auscultación es importante porque tenemos sonidos hidroaéreos que realmente van a determinar si nuestro paciente tiene alguna alteración gastroenterológica, como por ejemplo
en las enfermedades inflamatorias crónicas, síndrome de sobrecrecimiento bacteriano y colon irritable, sí vamos a tener mucha flatulencia, mucho ruido hidroaéreo que hay que considerar, ¿sí? Entonces la ocultación también sirve. También en la palpación vamos a detectar el dolor abdominal, que puede ser agudo o crónico, pero generalmente si tenemos un dolor generalizado en todo el abdomen, debemos pensar en una enfermedad generalizada como una enfermedad viral, una enfermedad tóxica, y si tenemos un dolor localizado, dependiendo del área que vamos a explorar manualmente, en la zona epigástrica, mesogástrica o hipogástrica, vamos a ir reconociendo qué estructura del aparato digestivo está comprometida, ¿sí? Básicamente eso. Pensar que hay algunos animales que tienen tiflitis, ¿sí? La apendicitis del humano, la tiflitis en algunos casos existe. Yo veo por lo menos una vez al año o 2 veces al año inversión cecal, que no tiene nada que ver con intussuscepción, donde realmente el ciego se proyecta desde la válvula secocólica hacia el colon y eso genera tiflitis, ¿sí? Y no es lo mismo una cirugía que la otra. Entonces, es importante la clínica en este sentido. Bueno, el tacto rectal. El tacto rectal es importante, no hay que tenerle miedo al tacto rectal como veterinarios. Me acuerdo, yo nací en un pueblo pequeño que se llama Lobos, ahora no es tan pequeño, pero en aquel entonces, cuando hace más de 30 y pico años atrás, 40 años atrás, había un médico, que ahora me acuerdo, el doctor Topa se llamaba, que era un solo médico para todo el pueblo. Y esos médicos antiguos de antes que hacían una buena semiología, y vos ibas y te revisabas desde el pelo hasta la uña de los pies, y a todo el mundo le hacía tacto rectal. Hicieron un monumento ahí. Mi mamá cuando me decía vamos al médico, yo Bien. Bueno, fíjense qué importante es el tacto rectal, que aparte de hacer la Asociación Argentina de Tacto Rectales, importante porque color de la materia fecal, vamos a ver el color de la materia fecal, el olor y la textura, y todo eso también da mucha información, como por ejemplo el tema, bueno, hacemos el tacto rectal, nos permite también ver o palpar la mucosa, también si hay la presencia de un tumor en el recto, que son medianamente comunes en la zona anorrectal. El 90% de los tumores del intestino grueso están en la unión rectocolónica. Entonces podemos llegar. O sea, la endoscopía la piden para ver si hay más extensión, si hay más de una masa tumoral. Pero ustedes con el tacto pueden determinar si es una masa tumoral, si la mucosa está muy engrosada, toman una muestra de la mucosa. Pueden detectar también si hay una patología extra digestiva, como por ejemplo una masa extramural, una compresión externa, ¿sí? Un cuerpo extraño. Toda esa información lo da el tacto, ¿sí? Y también el extendido. Entonces con el extendido sirve no solamente para la parte parasitológica, sino que también para hacer una citología, ¿sí? El color de la materia fecal también nos da información. Fíjese que todo lo que hablamos hasta ahora es clínica, nada más que clínica, ni siquiera tomamos un método complementario. Entonces, el color blanquecino nos hace pensar en una insuficiencia pancreática exócrina, el color marrón claro, amarillento, una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? El color verdoso, insuficiencia bacteriana o coccidios, ¿sí? Color negra, bueno, sabemos que puede haber melena o una alteración en el intestino delgado. Roja, sangre en intestino grueso, y moco también en el último tramo del colon, ¿sí? La textura grasienta significa que tenemos insuficiencia pancreática exócrina y presencia de material no alimentario, pica o malacia, ¿sí? Bien, ¿qué métodos complementarios vamos a utilizar? Hasta ahora escogimos la clínica, pero si realmente necesitamos un método complementario, bueno, vamos a utilizar desde lo más sencillo y realmente lo que la clínica dé hasta lo más complejo, ¿sí? Luego vamos a hacer un diagnóstico definitivo, el tratamiento y, como dijimos anteriormente, un chequeo de ese tratamiento. El laboratorio nos va a dar información, básicamente, si tenemos una neutrofilia, lo primero que podríamos pensar una enfermedad de tipo bacteriana, ¿sí? Como primer punto.
Si tenemos eosinofilia, bueno, ahí deberíamos pensar en varias cosas, desde una parasitosis, que son parásitos que hacen migración tisular, sino realmente los parásitos que están dentro del lumen intestinal no movilizan eosinófilos. Y también podemos pensar una alergia de tipo alimentaria o una insuficiencia adrenocórtica. O sea, todos esos datos o nos hace pensar cuando tenemos los eosinófilos altos, ¿sí? Si tenemos una hipoproteinemia, el tema de tumores o una enfermedad inflamatoria intestinal, o linfaquiectasia, que es una dilatación de los vasos linfáticos, que hay una gran pérdida de proteínas, es como un grifo que se abre y empieza a perder muchas proteínas. Entonces, el tema de medir las proteínas es de mucha utilidad cuando tenemos una enfermedad intestinal, una diarrea crónica. El tema de hiperpotasemia, ¿sí? Generalmente en la falla renal, y cuando tenemos menos cantidad de cloro, deberíamos pensar que bueno, el animal está vomitando mucho y por lo tanto puede ser una obstrucción de tipo pilórica, ¿sí? Toda esa información nos da el laboratorio. También hay determinadas pruebas de ACTH, pruebas tiroideas, en el caso del felino, que por hipertiroidismo tenemos diarrea, o la prueba de TLI para determinar si nuestro paciente tiene una insuficiencia pancreática o no. Y la lipasa pancreática para determinar si tiene pancreatitis. Hoy hay esas pruebas rápidas que podemos hacerlo fácilmente, ¿sí? ¿Qué son test rápidos? Son test rápidos, hay varias marcas, IDEX también lo tienen, que sirve para pancreatitis canina y felina, y colocas suero e inmediatamente te mide, ¿sí? Bueno, también análisis de orina para detectar cetoacidosis diabética y el tema de los análisis coproparasitológicos que abundan en nuestro medio las parasitosis, ¿sí? Hay toda una revisión hoy día de las parasitosis, cuánto tiempo desparasitar. Hay gente que desparasita todos los meses, otras veces, bueno, otra gente que no. Pero en el mundo hay toda una movida diferente de los parásitos. La última tendencia se dice que en realidad no hay que esterilizar de parásitos al animal. Antes teníamos el concepto, no esterilizar de parásitos, no tiene que estar sin parásitos, porque en realidad el parásito es un gran estimulante de la inmunidad. Fíjense que el 70% del aparato inmune está en el aparato digestivo. Entonces, el hecho de tener constante una carga baja de parásitos hace que ese aparato inmunocompetente esté fuerte, esté entrenado. Si realmente nosotros le sacamos el estímulo, se desentrena, ¿sí? Entonces, tal es así que los últimos papers que estuve leyendo sobre ese tema, ¿cómo? En nematodes estamos hablando, sí, nematodes. Sí, hay un tratamiento con nematoterapia, o sea, realmente se están dando en medicina humana nematodes para que tomen para elevar defensas. Sí, no es así. Entonces, claro, hay todo un vuelco importante, digamos, en lo que es medicina, ¿sí? Bien. Las cosas cambian, lo que realmente hacíamos antes hoy es totalmente diferente, lo que antes no era una mala praxis, ahora sí, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos a estos cambios, ¿sí? Tenemos es un coccidio, Cryptosporidium parvum, en felinos con diarrea crónica, bueno, en las clásicas giardias, ¿sí? Coccidios, esto que es un ancilostoma y esto es un tricuris, ¿sí? Entonces, la trichuriasis también es bastante frecuente y a veces no salen los coproparasitológicos. La radiografía es re importante, donde, por ejemplo, una radiografía está contrastada, no puede marcar un megaesófago, ¿sí? Pero con una radiografía simple también. Hoy día se dice que la radiografía contrastada, si sospechamos un megaesófago, es una mala praxis. Estamos devolviendo a este paciente con, en realidad, con un megaesófago del diagnóstico, y si el animal se aspiró el medio de contraste, una neumonía por aspiración por medio de contraste que no se lo sacamos más. Entonces, por eso que hay las prácticas que hacíamos antes hoy día, viste, bueno, están muy cuestionadas. Entonces, radiografía de contraste cada vez se hace menos. ¿Cómo? Una simple, si no lo ves de un lado, pedí lateral derecho y lateral izquierdo, ¿sí? Bien. Iliofuncional,
Ahí tenemos un hilio donde realmente vemos el intestino tipo libro, apilados. También la radiografía nos hace sospechar un cuerpo extraño lineal cuando tenemos el intestino en zigzag, ¿sí? Entonces es una información en zigzag. Esto es característico, o sea, realmente un cuerpo extraño de un ferretero, el perro de un ferretero, ¿sí? Ese es mucho más fácil el diagnóstico y sacarlo, un pituto, dice el doctor. Bueno, para el aparato digestivo, la ecografía también es un método que hoy día se utiliza mucho. Antes no estaba incluido en los primeros ecógrafos. Yo me acuerdo que no daba mucha información del aparato digestivo. Hoy sí, donde podemos medir varias cosas, el espesor de la pared y también la estratificación, ¿sí? Si las paredes del intestino tienen la estratificación conservada o no está conservada. Por ejemplo, en este caso, si esto es la luz del intestino, la luz por ser gas se ve blanco. Después tenemos la mucosa que se ve negra. Después tenemos la submucosa que por tener fibras colágenas se ve también blanco. La muscular se ve negra y la serosa se ve blanca. Entonces, como podemos diferenciar todas las capas, decimos que este animal tiene la estratificación conservada, ¿sí? Distinto es este animal que ven en la ecografía un aumento de espesor y no podemos diferenciar las capas. Entonces, hay un infiltrado, pero no sabemos qué tiene, ¿sí? Bien. También si hacemos una ecografía hepática, el Doppler color también nos da una información de flujo, como por ejemplo en los SHUM portosistémicos, ajustamos mucho más el diagnóstico. Bien, la endoscopía también permite no solamente diagnóstico, sino que también resolver determinados problemas, como por ejemplo cuerpos extraños. Esta pelota que está ahí se puede retirar por endoscopía, ¿sí? Hay determinados accesorios que lo permiten hacer. Y esto es una colonoscopía donde vemos la válvula ileocólica y la secocólica. Vemos algunos casos de inversión cecal donde el ciego se proyecta sobre el lumen del colon ascendente y bueno, y ahí tenemos el diagnóstico, ¿sí? Bien, ahí tenemos un diagnóstico, una esofagoscopía, donde en la radiografía daba poca información y en la endoscopía me está diciendo que sí, que es un megaesófago porque hay una pérdida de circularidad, está este esófago bastante más ovalado y hay contenido líquido. Entonces, me da información, lo que la radiografía no da, complementa la endoscopía, ¿sí? Bueno, acá tenemos una gastroscopía donde podemos ver el antro pilórico. Ahí estamos tomando una muestra del duodeno, ¿sí? Esto es la incisura angularis. ¿Se acuerdan? La incisura angularis que separa el antro pilórico del cuerpo. Esto es la curvatura menor y acá se ve el endoscopio, ¿sí? Y estamos tomando una muestra de biopsia. Entonces podemos evaluar por dentro el estómago, ¿sí? Acá tenemos otro paciente que tenía un vómito crónico, vómitos esclerosos, había hematemesis y en particular se veían estas formaciones, estas petequias, aquí estas petequias y los pliegues muy engrosados. Esta era una enfermedad infiltrativa severa, ¿sí? Entonces, lo bueno es que a través de este procedimiento podemos ponerle el nombre y apellido de la enfermedad, ¿sí? Acá tenemos otra imagen de una endoscopía donde ya estamos viendo, pasamos el estómago, acá se ve la papila, la desembocadura del colédoco, y esta endoscopía es normal, ¿sí? Desde el punto de vista macroscópico, siempre tomamos muestras y podemos tener lesiones que están en la mucosa o en la submucosa. Bueno, fíjense, la imagen anterior que era normal, y cómo se ve macroscópicamente por dentro una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Fíjese, prácticamente hay un espesor muy aumentado de la mucosa, hay presencia de moco, ¿sí? Y prácticamente se ve la mucosa totalmente friable. Con respecto a la visión anterior, fíjese el cambio. Entonces, este animal, ahí estamos tomando una muestra de biopsia.
Este animal lo que tiene es un síndrome, ¿se acuerdan que tenemos dos tipos de síndromes, de maldigestión y de malabsorción? Entonces, este animal, por esta mucosa así, tenemos un síndrome de malabsorción, el animal está con diarrea crónica, ¿sí? Del intestino delgado. Y fíjense, macroscópicamente hay una correlación entre lo macroscópico y lo microscópico, ¿sí? Y a veces en los hallazgos de determinados tipos de parásitos, miren, esto también estamos en el intestino delgado, la mucosa está bastante engrosada y ahí el parásito lo está saludando, ¿eh? Ve que se está moviendo, ¿eh? ¿Eh? Ese hay que dejar. ¿Qué parásito es ese para ustedes? Ancilostoma, muy bien. Perfecto. Bien, la histología, una vez que tomamos muestras, también define, nos da el nombre y el apellido de la enfermedad. Por ejemplo, esto es un infiltrado linfoplasmocítico. Acá tenemos una prototeca. Prototeca es un alga que afecta la mucosa del intestino grueso. Hay algunos casos en Córdoba, en Perú está lleno, en el norte de Chile también, y en algún momento llega hasta acá. Así que tengan en cuenta que estas algas también pueden afectar el intestino grueso. Por vía oral, por vía oral. Sí, esta es una tomografía donde la verdad que en el aparato digestivo no es necesario, solamente quisimos hacer el estudio para determinar la extensión del proceso, pero no es una práctica común, pero es un método de diagnóstico que en algunos casos ayuda un poco más. A ver, acá va progresando la... Ahí lo vamos a ver. Aquí tenemos una masa. Se vio ahí, ¿no? Justo se cortó. Vamos de vuelta. Ahí está, ¿eh? Entonces va avanzando y va a aparecer, estos son los lóbulos pulmonares. Y no quiere avanzar. Ahí va. Y va apareciendo. A ver. No, no quiere, ¿eh? Pero creo que la vimos, ¿no? Bien. Una vez que llegamos al diagnóstico definitivo, que llegamos por toda la clínica que hicimos, a través de la observación, utilizando nuestros sentidos, utilizando nuestro tacto, nuestra visión, nuestro interrogatorio, tenemos que hacer el tratamiento, ¿sí? Y el tratamiento básicamente son tratamientos inmunológicos que van a empezar a ver ustedes ahora, el tema de la interleuquina 10, interleuquina 5, son los que realmente unos tratamientos nuevos para la enfermedad inflamatoria intestinal, tratamientos alopáticos, ahí, que es lo que usamos nosotros, homeopáticos, que bueno, que funcionan, no hay que descartar absolutamente nada, y tratamientos naturales, ¿sí? Dos o tres consideraciones cuando tenemos que hacer un tratamiento. Esa consideración tiene que ver con el grupo etario del paciente. No es lo mismo tratar un cachorro que tratar un animal adulto. La farmacodinámica y cinética de un animal, el cachorro, es diferente de un adulto. No es lo mismo un animal que tiene déficit de proteínas. Entonces, en un cachorro vamos a dar seguramente una dosis máxima. Si es 2 a 4 miligramos por kilo, vamos a dar 4 miligramos por kilo. En un animal adulto o geronte vamos a dar menos cantidad. El tiempo de depuración de esas drogas son diferentes. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Lo mismo pasa con las proteínas que están bajas, ¿eh? También tenemos que considerar si nuestro paciente no tiene a su vez una enfermedad primaria o una enfermedad concomitante. A veces vienen doble la cosa. Tenemos una enfermedad digestiva, una enfermedad respiratoria. Entonces eso también hace que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el tratamiento. Y la respuesta individual. No todo funciona para todos, ¿eh? Entonces, si vemos que nuestro tratamiento no progresa, es el momento de cambiar por lo alternativo, o sea, por la segunda línea de opción en nuestro segundo plan. Siempre hay que tener un plan B y un plan C en nuestro tratamiento. Bien, el tema de la dietoterapia. Cuando tenemos enfermedades intestinales, a veces solamente con el cambio de dieta mejora totalmente nuestro paciente. Y es lo único que tenemos que hacer, ¿sí? El tema de proteínas hidrolizadas, una fuente de proteína totalmente diferente. Lo que está de moda ahora acá en Argentina es dar arroz y cerdo.
Sí, porque el cerdo, bueno, hoy día no están incluidos en los alimentos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta ese tema. Lo importante es que nuestro nutriente puede tener una alta cantidad de energía. Siempre decimos que nuestro paciente cuando está enfermo necesita para recuperarse energía. Y si no hay un aporte de energía, la recuperación es mucho más lenta, ¿sí? La dieta tiene que ser digestible. El uso de prebióticos y probióticos está demostrado que funcionan, ¿sí? También podría estar incluidos. La proteína tiene que ser de buena calidad. Cuando tenemos una linfagiectasia, bueno, la dieta tiene que ser reducida en grasas. Y el tema de aporte de vitaminas es re importante porque tiene poca capacidad para absorción. Y generalmente muchas veces los tratamientos fracasan por no aportar lo que necesita el organismo como enzima, como coenzima, ¿sí? A veces sabemos que en el estómago se fabrica un cofactor para la absorción de vitamina B12. Y si tenemos una gastritis, ese cofactor no está. Por lo tanto, la vitamina B12 no se va a absorber, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esas cosas. Sí, muchos tienen, casi la mayoría de los alimentos tienen. Sí. Ah, prebióticos se está diciendo. No, prebióticos no. Sí. Bueno, el tema de hacer clínica médica y quirúrgica, como médicos veterinarios, estamos casi un 100% o casi un 100% abocados a lo que nos llega todos los días, pero hacemos muy poca prevención, ¿sí? La medicina preventiva debería ser nuestra bandera, porque es diferente la medicina occidental a la oriental. Y sabemos que en realidad en el oriente los médicos chinos cobran cuando está sano. Y debería ser así, ¿no? No cobrar cuando estás enfermo, cobrar cuando estás sano. Entonces es un cambio para hacer. En Argentina tenemos 10 millones de perros y 3 millones de gatos. Los animales que se atienden por los médicos veterinarios no pasan más de 2 millones y tenemos muchísimos millones de animales que no son tratados, ¿sí? Y de ahí, bueno, está nuestro trabajo también de hacer mucha medicina preventiva, ¿sí? Es nuestra propuesta. Nosotros acá lo que hicimos es proponer a nuestros clientes un plan de desparasitación, no tan intenso, pero sí un recordatorio que todos los años y durante el año tengan el hábito de desparasitar. Dijimos, bueno, ¿cuáles serían los meses? Abril, agosto y diciembre. Y pusimos diciembre como punto de partida, bueno, de decir, bueno, en un arbolito de Navidad que exista un antiparasitario, ¿sí? Entonces, desde ahí, bueno, generar una conciencia colectiva. Sabemos que las parasitosis son enfermedades poblacionales. De nada sirve que uno desparasite y el vecino no, ¿sí? Entonces, desde ese lugar está bueno en que la comunidad veterinaria en conjunto ponerse de acuerdo para este fin, ¿no? No, fue para generar un hábito, ¿sí? Ahí va la propuesta, ¿eh? Bueno, conclusiones. Dentro de las conclusiones sabemos que la clínica es soberana, que tenemos herramientas valiosas. Yo siempre digo que el mejor instrumental que tenemos somos nosotros, con nuestra vista, con nuestro tacto, con nuestro olfato, con todo lo que tenemos que la naturaleza nos dio, y la inteligencia. Entonces, básicamente eso, y utilizar en forma inteligente nuestros métodos complementarios, ¿sí? Bueno, eso es todo para hoy por hoy. Muchas gracias, ¿sí?